Ahí estamos. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, Hola, buenas profesora, tardes. buenas Hola, tardes. ¿Cómo buenas están tardes. el día Hola, de hoy? buenas tardes, profesora. Ya iniciando, espero que estén súper bien, con harto ánimo, ¿cierto? Se nos vienen unos días de descanso, así que súper bueno por ese lado, ¿cierto? Aquí haciéndonos, estaba haciendo Buenas algunos pequeños. tardes. Hola, buenas tardes. Estaba haciendo aquí algunos pequeños ajustes. Partimos muy puntual el día de hoy, ya, súper bien por eso. Como siempre, ¿cierto? Los demás compañeros se van a unir próximamente, así que vamos a comenzar como siempre con dándoles la bienvenida y esta información general, ¿cierto? Que damos en todas nuestras clases. Ahora sí, ya vamos a comenzar el día de hoy, ¿cierto? Estamos muy próximos a finalizar el módulo. Ya falta muy poquito para que ustedes tengan esta última clase de lo que es, bueno, este curso y para finalizar, ¿cierto? Este proceso. Así que súper bien por eso, quizás por haber llegado hasta esta instancia, ¿cierto? Y hoy corresponde nuestra clase número 7 sobre estrategias de regulación emocional. Y ya nos veríamos el día lunes, ya para nuestra última clase. Y en esa última clase también ustedes, como saben, se da también esa fecha para que ustedes puedan rendir sus evaluaciones atrasadas, ¿cierto? Y otros datos del proceso, esa ya se las va a ir dando dirección, ¿cierto? Como ustedes saben, la administración les va a estar entregando mayores datos, ¿cierto? De lo que se viene posterior, ¿cierto? A finalizar este módulo. Ya, bueno, me alegra tenerles acá el día de hoy y vamos a comenzar de inmediato con esas estrategias de regulación emocional. Recuerde que en cualquier momento, si surge alguna duda, algún comentario, alguna anécdota por ahí, ustedes pueden levantar la mano, escribir en el chat, trato de estar atenta al chat de acá. Ya el chat de WhatsApp no lo puedo revisar en este momento. Y, y lo conversamos, lo compartimos, ¿ya? Tampoco tengo problemas si me interrumpen, ¿ya? Lo que sí, ojo con los micrófonos, ya que no queden abiertos, em, ya que no queden abiertos solamente, que no se nos pasen a activar los micrófonos, ¿cierto? Porque ahí, ¿cierto? Ya no es algo del curso. Entonces la idea es que mantener también nuestra privacidad y que no escuchemos ciertas cosas que no deberíamos escuchar, ya como conversaciones de repente que se escuchan porque se nos queda el micrófono abierto, entonces tengamos ojo con eso, pero si se nos abre el micrófono para algo de lo que es el curso, sea bienvenido. Ya, vamos a comenzar con esta clase número 7, estrategias de regulación emocional. Primeramente, nos vamos a preguntar, ¿cierto? Para llegar a esta estrategia de regulación emocional, ¿qué son las emociones, ¿cierto? Si pensamos en cómo nos sentimos el día de hoy o cómo nos sentimos hoy en la mañana, quizás no teníamos tantas ganas de salir a trabajar o quizás estábamos contentos porque se nos viene un fin de semana largo, ¿ya? Si pensamos, por Buenas ejemplo, tardes, señorita. que... Hola, Carlos. Ya, si pensamos, por ejemplo, que ya, nosotros tenemos un día libre, ¿cierto? Tenemos planificados justamente este fin de semana largo, quizás tenemos actividades planificadas o solo nos vamos a quedar en la casa, ¿cierto? Pero es algo que a nosotros nos agrada. Ya, planificamos estar en la casa, o planificamos salir, ¿cierto? Tener un espacio de esparcimiento, de ocio. Ya, pero ¿qué sucede si de pronto nos surge un compromiso que no teníamos planificado? O, por ejemplo, alguien nos dice, alguien que no es tan cercano a nosotros, justo nos dice, hoy, ¿sabes qué? Justo tengo un viaje a la ciudad, ¿me podría quedar en tu casa esos días? Y nosotros no podemos decirle que no, ¿cierto? Quizás, ¿cierto? Nuestra emoción de alegría que teníamos en ese momento o de paz va a variar un poquito, ¿cierto?
Quizás ya no vamos a estar tan alegres, quizás nuestra alegría va a cambiar un poquito a quizás un poquito de molestia, quizás vamos a sentir un poquito más ansiosos, ¿cierto? Así de rápido, ¿cierto? Van a ir cambiando nuestras emociones. Si alguien, una visita que nos agrada, quizás nuestra alegría va a subir, ¿cierto? Pero si no lo es tanto, puede que baje un poquito, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Estas emociones son esas sensaciones que van y vienen durante una jornada, durante un día, durante un mes. Algunas emociones, ¿cierto? Son sentimientos que vamos a experimentar muy brevemente y otros, ¿cierto? Van a perdurar durante el tiempo. Ya puede ser que en algún momento, ¿cierto? Hayamos sentido una alegría muy grande, ¿ya? Y que cuando nosotros recordemos esa situación, ya, vamos a continuar, ¿cierto? Sintiendo esa emoción de alegría. Lo mismo, ¿cierto? Si es alguna sensación que sea un poquito más fuerte, un poquito más triste. Ya, nosotros siempre vamos vamos, ¿cierto? Durante toda nuestra vida experimentando, pasando por distintas emociones, ¿ya? No es que lo ideal sería que nosotros estuviésemos en la eterna alegría, pero así no funciona la vida, ¿ya? O en algún momento vamos a estar un poquito más alegre, un poquito menos, ¿ya? Así, ¿cierto? También se va forjando nuestra personalidad, más los estados de ánimo, ¿cierto? Pueden ir cambiando. Lo importante es que estas emociones no van a ser buenas, no van a ser malas, todas nos van a servir para el aprendizaje, ¿cierto? Si, por ejemplo, estamos tristes, si pasamos por alguna situación triste, ya, y superamos esa situación, vamos a tener nuevas herramientas, ¿cierto? Para cuando nos pasa algo similar a futuro, ¿cierto? Poder afrontarlo. Ahora mismo, cuando somos pequeños y nos asustamos por alguna situación, vamos a saber que tenemos que andar con más cuidado, ¿cierto? Y también si nos sentimos alegres, ya, es algo que nosotros vamos a buscar sentirlo nuevamente. Quizás lo sentimos con algunas personas, en algunas situaciones, ¿ya? Y vamos a buscar también repetir ese momento alegre. Algunas de estas emociones, como les dije, van a estar con nosotros durante mucho tiempo, nos van a acompañar, algunas van a ser muy momentáneas y algunas van a ser muy intensas en algunos momentos de la vida. Si pensamos, por ejemplo, en la adolescencia, ya en la adolescencia las emociones como que se intensifican, ¿cierto? Quizás una situación que ahora nosotros, desde ahora que somos adultos y recordamos, ¿cierto? Para atrás, quizás en ese momento que yo recuerdo de la adolescencia, cuando mi mamá me retó ya por haber hecho algo, que era una cosa, ¿cierto? Una situación que a todos le ha pasado, ya quizás en ese momento yo me sentí muy, muy mal, me frustré, lloré, ya le dije a mi mamá que no la quería y sentí mucha rabia por muchos días, ya, pero luego, cierto, esa emoción fue cambiando con el tiempo, ya, y después ahora de adulto que lo pienso, digo, ¿por qué me enojé tanto por eso? Si mi mamá tenía la razón en realidad con lo que me dijo, ya, entonces, cierto, nos sirven para ir aprendiendo y teniendo estrategias para nuestra personalidad futura. Entonces, ¿cierto? Existe bueno, el tema que estamos hablando el día de hoy, para quienes se están integrando, son estas estrategias de regulación emocional. Ya, aprovecho de saludarles también. Estamos viendo la clase número 7. Estamos a nada de finalizar el curso. Nos queda una clase más después de esta. Ya, entonces, si ya sabemos, ¿cierto?, lo que son estas emociones, ya tenemos lo que es la regulación emocional. Ya que va a ser esta capacidad de identificar, reconocer, gestionar nuestras emociones y cómo nosotros reaccionamos ante estas emociones que sentimos. Les voy a proyectar una ruleta que tiene algunas emociones, ya, para identificar, ¿cierto?, algunas emociones que nosotros hayamos sentido. Les voy a pedir, ¿cierto?, cuando utilicemos esta ruleta, que dependiendo de la emoción que sea, ¿cierto? Alguien nos puede compartir alguna vez que haya sentido o que sienta esa emoción y qué es alguna situación, ¿cierto? Que le haya traído esa emoción y qué es lo que hizo cuando la sintió, qué es lo que hace cuando la siente. Ya, ahí les voy a explicar un poquito mejor. Ya, denme un momentito para compartir esta ruletita.
Acá está. Ya, tenemos esta ruleta de las emociones y la vamos a girar. Mm, ya, ahí sí. Tenemos asco. Ya, no sé si alguien quiere compartir alguna situación que le haya producido asco o qué es lo que hizo ante eso. Así no voy a partir yo. Voy a partir yo mejor con alguna situación, ¿cierto?, que me haya producido asco. Ya, por ejemplo, una vez iba a la locomoción colectiva, ¿ya? Y había una persona que iba tosiendo, ya yo iba sentada, iba tosiendo, ¿cierto? Encima mío prácticamente porque yo iba sentada. Ya no es algo, es algo que ocurre frecuentemente. Ya la persona no se tapaba la boca, iba todo el rato, ¿cierto? Tosiendo, tosiendo, tosiendo. Ya, y es cierto, en ese momento uno tiene que tomar una decisión. Ya, a mí me dio, no me dio, ¿cierto? En ese momento, no sentí, ¿cierto? La capacidad de decirle a esta persona, por favor, muévase, aparte que la locomoción iba llena. Entonces, lo que hice yo, ¿cierto? Fue cederle mi asiento. Dije, le cedo mi asiento, se quiere sentar, y yo me fui parada. Ya, esa es la forma en que yo afronté esa situación. Ya, ahora sí, viene otra. Ahora sí le toca a alguien más. Si no, vamos a nombrar a alguien. Amor. Ya, ¿alguien quiere compartir alguna situación que le haya traído esa emoción de amor? Ya, si nadie quiere compartir, vamos a nombrar a alguien. Así que, ya, amor, ¿algún ejemplo? Ya, vamos a nombrar a Dora. Dora, amor. Eh, Aquí estoy. Estaba riéndome Ya. sola. Dora. Eh, yo creo que es inevitable que todos, yo creo que la mayoría aquí somos mamás, algunas ya somos abuelas, pero a mí Ujú. me pasó eh, cuando estaba embarazada de mi hija mayor, que hoy tiene 25 años, y Oh, no era ya. su papá, Ujú. experimenté el amor hacia mí de otra persona. Y fue, no, qué lindo, la palabra es chica, era de verdad, era como andar en la nube. Yo tenía 28 años. Nunca jamás en la vida me sentí más querida, y yo estaba segura de que era muy querida y era yo, no era por nada especial. Yo creo que esa fue la primera vez que yo sentí amor por mí. Y Qué yo he sentido lindo. amor, y luego yo sentí el primer amor de mi vida. Claro, cuando tuve a mi primera hija en los brazos, y ahí descubrí como mi mamá me había dicho el verdadero amor, pero es otro amor, yo sé que me entienden. Claro. Pero lo que yo saber, y yo ponía las manos al fuego en ese entonces, y sí, lo digo con mucha alegría y satisfacción, si sé lo que es sentirse muy querida en esa época. Esa fue mi Qué experiencia. lindo. Qué Por lindo, eso qué me lindo. reía. Gracias por compartirlo. Una sensación, ¿cierto?, que es distinta, ¿cierto? Una emoción Claro que nueva, sí. quizás fue otro tipo de amor, ¿ya? Súper bonito lo que nos comenta Dora, ¿cierto? Y en ese momento y ella también, ¿cierto? Cuando lo expresa de una forma que nuevamente evoca esa emoción de amor, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? Cuando recordamos también alguna situación que haya sido muy importante para nosotros también, ¿cierto? Traemos ese recuerdo que en este caso es bonito, ¿ya? Y nos sentimos de nuevo con esas ganas, ¿cierto? Con ese cariño, ya, súper bonita tu historia, ¿cierto? Y el gestionarlo también, de cómo lo gestionamos, esto es súper importante porque, claro, era una sensación nueva en ese momento y que, claro, ella decidió, ¿cierto? Abrazar ese amor de ese momento y que la acompaña, ¿cierto? Hasta el día de hoy y hasta siempre, ¿cierto? Nos va a acompañar esa sensación, qué bonito. Exacto, porque ahora es un recuerdo lo que usted decía, uno recuerda y vuelve Ujú. la sensación de alegría, de así como, uy, qué lindo lo que viví, no es tristeza de, oh, ya no está, no, lindo lo que viví, lindo lo que Claro, sentí,
Y por eso yo le decía, cuando usted dijo y me nombró, me reí sola porque es lo primero que pensé porque es mi experiencia. Sí, súper. Gracias por compartirlo, Dora. Qué bonito. Ya, ahora vamos a ir con una más. A ver si, a ver qué nos aparece. Tristeza. ¿Alguien quiere compartir algo triste? O pasamos, la cambiamos. Todas las emociones son válidas, pero quizás podemos cambiarla por alguna otra, para que sea más interesante. No vamos a invalidar la tristeza, pero vamos a hacer otra que sea un poquito más rapidita. Miedo. Ya, pensando también en que se viene Halloween para algunos, ¿cierto? Que lo celebran por ese lado. ¿Ya? ¿Hay alguna persona que quiera compartir alguna emoción, alguna situación que le haya producido este miedo? Ya, sea cual sea, o alguna anécdota que haya visto de otra persona, si no importa tanto si no es lo tan personal, ¿cierto? Alguna cosa que compartimos con alguien. Ya, vamos a nombrar a alguien. Si no, Carolina, Carolina Castillo, Carolina, Carolina Hola, Laguna. profesora, es que Hola. voy en la micro, no, apenas me llega la señal. Pucha, ya, si no, pasamos a otra persona. Ya, no se preocupe, Carolina. Ya, Carlos, Carlos Chávez, ¿está por ahí? Sí, por acá estoy, señorita. Ya, perfecto. Carlos, a ver, coméntenos alguna situación que le haya traído la emoción de miedo, alguna, alguna cosa que haya pasado por ahí, ¿cierto? Alguna anécdota que haya ocurrido, puede ser algo bueno o algo malo, depende cómo lo haya Sí, tomado usted. correcto. Sí, yo creo que una de las cosas que más me marcó en mi niñez, digámoslo así, adolescencia, el tema educacional. Lo que pasa es Ya. que yo nunca fui un alumno que se destacó por buenas notas, ni Mm, no sobresalí en ese sentido. ya, Siempre tenía, pero tuve buena conducta siempre, fui tranquilo, retraído, pero tenía malas notas. ya. Era, como le decían antes, era medio porro, ¿ya? Así se clasificaba antiguamente. Sí. Pero después de bueno, eso marcó bastante fuerte mi vida porque como no tenía el entendimiento para poder estudiar, para poder comprender, Ujú. entonces eso me frustró por varios años y obviamente me trajo miedo porque después viene el tema de la sociedad, el poder desarrollarse como persona, como trabajo, y yo Claro. veía que otros fluían súper bien en los estudios, iban a la universidad, yo no pude por lo mismo, porque hice la prueba de actitud académica y no saqué ni 420 puntos. Mm, Entonces, eso trajo frustración, miedo al desafío. ujú. Pasaron varios años así, varios años hasta que después, bueno, tuve una conexión con el Señor, igual hoy en día le puedo servir a Él y mi vida tuvo un cambio y se equilibraron mis emociones. Entonces Perfecto. ahora puedo comprender un poco más las cosas. Súper. Muy bien, Carlos. Súper bueno, excepto que no hayas compartido esta experiencia. Y bueno, se nota, ¿cierto?, que se ha superado, se ha trabajado bastante lo que es ese superar de ese miedo, ¿cierto? Y eso también nos tiene acá el día de hoy. ¿Ya? Sí, sí, No sí. tenerle miedo, ¿cierto? A las No, no. calificaciones. Sí, y sabe usted que, bueno, esa emoción yo la enlazo con la falta de amor que había en mi vida. Ahí, bueno, eso es un Claro. poco más espiritual, pero está bien enlazado porque como habían vacíos en mi interior, se producía el miedo. Entonces Claro. yo le llamo que había un bloqueo en mi vida antes.
Claro, ocurre, ¿cierto?, que a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida, justamente a eso mismo iba Carlos. Muchas gracias por compartirnos, ¿cierto?, esta experiencia. Ya justamente a eso iba, porque nosotros, ¿cierto?, vamos aprendiendo de lo que vamos sintiendo. Ya, Ajá. si nos dejamos llevar solamente por una emoción, ¿cierto? Aunque algunas son muy intensas y nos van a acompañar durante mucho tiempo, ¿cierto? Cuando hablamos de emociones, ¿cierto? También nos llevan a un aprendizaje. Ya, en este sentido, ¿cierto? Carlos nos comenta que esto finalmente lo llevó a buscar, ¿cierto?, otras alternativas para poder superarlo, ¿cierto? Era algo que en ese momento, ¿cierto?, era algo demasiado intenso, ¿ya? Pero finalmente tuvo las herramientas, ¿cierto? Buscó las herramientas para poder apoyar, ¿cierto?, su futuro. Y eso mismo, ¿cierto? Es lo que se llama a la gestión de las emociones, ¿cierto? Nosotros aprendemos, ya tenemos ciertas herramientas que vienen de nosotros mismos, o también, ¿cierto? Nos guiamos por las estrategias que nos vienen desde fuera, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto? Nosotros vamos teniendo este proceso de aprendizaje que a veces, ¿cierto?, puede llevarnos a consecuencias positivas, ¿cierto? Como nos comentaba Carlos, ¿cierto? Ninguna emoción finalmente es negativa al 100%, aunque algunas, ¿cierto?, nos pueden frenar en algunos puntos de nuestra vida. Si nosotros podemos gestionarlas, ¿cierto? A futuro, ¿cierto? Van a hacer que esto, que finalmente, ¿cierto?, nosotros tengamos las herramientas para seguir hacia adelante. Vamos a continuar, vamos a eliminar esto. Muchas gracias a los que compartieron. Ahora sí vamos a continuar con la presentación. Ya. Un segundito, acá. Entonces, ¿cierto? Si nosotros ya tenemos forjada esta capacidad de identificar Uy, ya, ahora estaba viendo los mensajes de acá. ¿Cierto? Forjamos esta capacidad de identificar, reconocemos, gestionamos una emoción, ¿cierto? Y la forma en que nosotros vamos reaccionando, si es una emoción que nos va a ir frenando, si es una emoción, ¿cierto?, que quizás es algo muy bonito, ¿cierto?, como lo que nos comentaba Dora, y quizás, ¿cierto?, esa emoción la vamos a atesorar y va a querer que esté con nosotros por mucho tiempo, y aunque no, ¿cierto?, nosotros vamos a recordarla y va a estar ahí. ¿Ya? Pero cuando son estas emociones que quizás no son tan gratas, nosotros buscamos, tenemos esta capacidad de regular nuestras emociones para que esto no nos frene finalmente socialmente, laboralmente, educacionalmente, ¿ya? Porque algunas, ¿cierto? Algunas personas cuando nos enfrentamos a emociones que pueden ser muy fuertes, puede ser que sí nos frenemos por un momento. ¿Ya? Puede ser que queramos hacer algo y esta emoción nos frene, o puede ser que no, aún no tengamos la capacidad, ¿cierto? Pensando en quizás alguien más pequeñito, y quizás todavía no tenemos esta capacidad, ¿cierto?, de hacerle frente a cierta situación y vamos a reaccionar, ¿cierto?, de alguna manera que no es la correcta, ¿cierto? Porque quizás aún no aprendemos a regular estas emociones que vienen. Ya no se van a frenar las emociones en ningún momento, ¿cierto? Siempre van a estar ahí. La forma es cómo nosotros lidiamos con ellas, cómo nosotros afrontamos ese tipo de situaciones, cómo vamos a gestionar las que vienen más adelante. Y si a alguien le interesa esa ruleta, también se las puedo compartir después, por si a alguien le interesa, ¿cierto? Está disponible. Ya. Entonces, como esta capacidad de regulación emocional es una capacidad que nosotros podemos entrenar, digámoslo de alguna forma, es una capacidad que puede ser entrenada, puede ser mejorada a través de nuestra experiencia, evoluciona constantemente, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Es la capacidad en que nosotros manejamos todas estas emociones de la manera más adaptativa posible. ¿Ya? ¿Qué quiere decir adaptativa? ¿Cierto? Que yo tomo conciencia, ¿cierto?, de lo que estoy sintiendo versus, ¿cierto?, lo que está pasando fuera. Y cuando llegan esas situaciones que son inesperadas,
yo voy teniendo herramientas para poder, ¿cierto?, enfrentarme a ellas, ¿ya? Y mostrando una conducta que finalmente se adapte a lo que se espera socialmente también. Porque si yo me enojo y comienzo a llorar, comienzo a tirar las cosas, ¿ya? Cuando soy niño, puede ser algo, ¿cierto? Cuando soy más chiquitito, bien chiquitito, ¿ya? Es algo que lo vemos como algo común casi, ¿ya? Pero a medida que vamos creciendo, ¿ya? Si algo no nos sale bien y nosotros reaccionamos de la misma forma, ¿ya? No ocurrió, ¿cierto? En este proceso de regulación emocional. Ya nos faltó quizás algún tipo de apoyo, o sea, no estamos gestionando, no estamos teniendo buenas estrategias de afrontamiento, ya, o son insuficientes tal vez, porque si ya somos adultos, ¿cierto? Y nos frustramos demasiado y que nuestra frustración, hay situaciones que sí, nos frustran mucho, pero por ejemplo, si estamos en una situación social y algo nos enoja y nosotros ¿qué hacemos? Tomamos nuestro celular, lo lanzamos, le pegamos al que está al lado, ¿ya? Significa que no estamos gestionando correctamente, no estamos regulando estas emociones. ¿Por qué va a ser importante la regulación emocional? Ya, esta regulación emocional va a significar también cómo nosotros vamos a mostrar lo que estamos sintiendo, nuestras emociones frente a los demás. ¿Ya? No siempre es bueno expresar todo lo que sentimos en un momento determinado. Ya, la regulación emocional finalmente nos va a ayudar a manejar nuestros pensamientos, sentimientos, comportamientos y a conectarnos con los demás de una manera socialmente apropiada. ¿Ya? Le digo que no es tan bueno, ¿cierto?, que nosotros mostremos todo lo que sentimos en un momento determinado y en una situación determinada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podría traernos algún problema también, dependiendo de dónde estemos. Como les decía, si sentimos mucho enojo en un momento donde estamos con muchas personas y reaccionamos de una forma, ¿cierto?, que no es lo esperado socialmente, si comenzamos a tirar las cosas, comenzamos a gritarle a todos los que están al lado, eh, claramente, ¿cierto?, el resto de las personas va a decir como, wow, requiere algún tipo de apoyo esta persona, o pasó algo demasiado terrible, quizás era simplemente una situación muy cotidiana que me pasó, que eh, me cancelaron una cita que tenía más tarde, o me cancelaron una entrevista laboral que tenía, por ejemplo, ya que es algo que nosotros esperamos, ¿cierto?, que no se maneje de esa forma. ¿Ya? O, por ejemplo, eh, otra situación, ¿cierto? Por ejemplo, estamos trabajando con un grupo, estamos en un grupo de trabajo y nosotros, hay un puesto disponible para ascender de puesto a una sola de las personas que están ahí. ¿Ya? Sabiendo que todos trabajamos, ¿cierto?, para lograr ese puesto y que también ese puesto trae consigo un aumento de sueldo, por ejemplo, algo que es sumamente llamativo en el mundo laboral, ¿ya? Y nos dieron a nosotros ese puesto. ¿Ya? La reacción que se espera es que claramente yo voy a estar muy feliz, ¿ya? Me nombraron a mí, me eligieron a mí, yo voy a decir muchas gracias por la oportunidad, ¿cierto? Eh, pero ¿qué sucede? Que si yo reacciono de una manera muy efusiva o burlesca en ese momento, ya si yo, por ejemplo, digo, ¡ay, el puesto me lo dieron a mí! ¡Qué bien! Voy a tener un aumento, perfecto, les gané, ¿ya? Si le digo a mis compañeros de esa forma, mis compañeros no me van a volver a averiguar, ¿ya? Van a existir ciertas emociones negativas hacia mí, ¿cierto? Por mostrar esa conducta en ese momento. Y si yo digo, les gané, ahora me puedo tomar la tarde libre, ya, patudamente, digo esto, ¿cierto? Para organizar mis cosas, ya, y lo digo ahí frente a todos, ya. Entonces, claramente, esa no regulación de esa emoción, ¿cierto? Va a llevar a que finalmente mis compañeros, bueno, no voy a ser la persona más agradable, ¿cierto? En ese espacio de trabajo. Sin embargo, ¿cierto? Nosotros sí podemos mostrar emoción, claramente, pero tiene que ser mucho más controlada. Por ejemplo, en esa misma situación, genial, muchas gracias por darme la oportunidad, ¿cierto? Puedo decirlo en este momento. Gracias también a mis compañeros, sé que todos nos esforzamos para obtener este puesto. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya, estoy contenta, pero trato, ¿cierto?, de bajarle un poquito el perfil sabiendo que todos nos esforzamos.
Ya fuera del espacio laboral, ¿cierto? Puedo celebrar, puedo gritar, puedo hacer todo lo que quiera. Ya, pero lo importante es que el tema de la regulación emocional, ¿cierto? Va a mejorar nuestro bienestar a largo plazo, como dice acá. También las relaciones que nosotros tengamos. Desarrollar también nuestra autoestima, aumentar la empatía, la autoconciencia también de que con esa reacción que yo tengo quizás no voy a favorecer tanto el contexto social en el que estoy. Ya va a significar, ¿cierto? Si nosotros regulamos estas emociones, va a significar un factor protector. ¿Por qué? Porque voy a continuar, ¿cierto? Teniendo relaciones laborales adecuadas, ya voy a tener buena relación con mis pares, ya, o si ando peleando con todo, ¿cierto? Claramente nadie va a querer estar cerca mío, porque no saben cómo voy a reaccionar. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Siempre hay que considerar los derechos, los sentimientos de quienes tengamos al lado y claramente no es un proceso fácil desde que somos pequeñitos, ¿cierto? No nacemos con esta capacidad desarrollada desde que nosotros nacemos. Se va forjando durante el tiempo, a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Se va forjando esta habilidad de poder regular nuestras emociones. Ya, entonces, mm, también si tenemos, por ejemplo, a un grupo de estudiantes y uno de nuestros estudiantes, ya, hicimos un proyecto y uno de nuestros estudiantes comienza a sentirse como muy abrumado con la parte del proyecto que le tocó, ¿ya? Y, por ejemplo, se frustra y dice, ¿saben? Ya no voy a hacer nada más y ya quiero dejar el trabajo botado y me retiro de este grupo. ¿Ya? Claramente, ¿cierto? Estamos hablando de una persona que no regula sus emociones de manera adecuada, ¿cierto? En vez de eso, la estrategia adecuada sería que nuestro compañero se comunicase con su grupo, le dijera lo que se está sintiendo, que no está trabajando, no siente que está trabajando, ¿cierto? De una manera por igual con los compañeros, ya quizás comentarles, ¿saben qué? Yo me tomé esta parte, pero me está costando mucho, no me está dando el tiempo para hacerlo. Quería ver si lo podíamos hacer como entre todos o me ayudan un poco en este lado, ¿cierto? Al final el trabajo es de todos. Y así el resto de los compañeros también regula sus emociones también, ¿cierto? Vamos, en vez del conflicto, vamos a tener, ¿cierto? Opciones para poder hacerlo. Claro, dividimos el trabajo, la parte que queda, o mejor nos vamos a intercambiar, podemos hacer esto, vamos a reestructurar también nuestro proyecto. Realmente nos va a ayudar también a manejar factores estresantes, tomar decisiones que sean mucho más sabias, ¿cierto? Para favorecer finalmente, como en este caso, a todo nuestro grupo. Mantener relaciones que sean saludables, adaptarnos también a diferentes situaciones que van a surgir. Hola, Juana. Ya, entonces por eso se convierte en un factor protector. Pues, ya, ahora sí. ¿Cómo desarrollar entonces esta regulación emocional? Si ya sabemos que las emociones, ¿cierto?, jugaban un rol sumamente importante en todo el desarrollo, ¿cierto?, que vamos teniendo nosotros en nuestro día a día y que nos va a ir a ayudar, nos va a ayudar, ¿cierto?, a poder afrontar diferentes situaciones que se vayan dando que son inevitables finalmente. Ya, para que no tengamos que afrontar algún tipo de situaciones que requieran, ¿cierto?, de que nosotros regulemos nuestras emociones, tendríamos que prácticamente aislarnos, ¿cierto?, no tener acceso a medios de comunicación, estar prácticamente solos, ¿cierto?, para no estar sintiendo ciertas emociones y aún así, ¿cierto?, vamos a tener recuerdos, vamos a tener, también van a llegar a nosotros ciertas emociones. Así que sería muy difícil, si no imposible, ¿cierto? No tener emociones. Ya, para nuestros pequeños con autismo, sobre todo, ya suele ser mucho más complejo el tema de la regulación emocional. Si bien es algo compartido, ¿cierto?, entre todos nuestros pequeños, el tema de la regulación emocional, ¿cierto? Tengamos o no algún diagnóstico, pero en el caso del autismo, ¿cierto?, suele ser un poco más complejo ya, debido a las dificultades, ¿cierto? En algunos casos, en la comprensión y expresión del lenguaje, en las habilidades sociales, ¿cierto? También tenemos algunas dificultades. Y también en la propia gestión de la conducta.
Ya para, en algunos casos, ¿cierto? Puede ser mucho más difícil, ¿cierto? El reconocer, identificar y comprender, ¿cierto? Lo que sienten ellos mismos y lo que sienten también el resto de las personas a su alrededor. Por lo tanto, es una herramienta esencial, ¿cierto? Trabajar con todos los conceptos que se refieren a lo que es la identificación de cómo nosotros nos estamos sintiendo y cómo se está sintiendo el resto. Ya, por ejemplo, podemos utilizar para poder, ¿cierto?, aprender a regular todas estas emociones, podemos utilizar, ¿cierto?, de manera muy, muy concreta ayudas visuales, como el dibujito, ¿cierto?, que aparece acá en la imagen, que tiene un rostro que nosotros le vamos cambiando las expresiones. Ya, ese tipo de tarjetas son sumamente interesantes para nuestros pequeños, son entretenidas, ya, dependiendo de la edad, dependiendo de los intereses, podemos irlos variando. Puede ser una fotografía, puede ser algún dibujo como el que aparece aquí. Lo importante es que sea algo reconocible para nuestro niño o puede ser incluso hasta un dibujo animado. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de lo que le interesa a nuestro niño y lo que comprendan de acuerdo a su edad. Si estamos con chicos más grandes, ¿cierto? Se aconseja siempre utilizar algún tipo de apoyo que sea pensado en su edad también, ya, que no sea algo tan infantil. Ya, también, ¿cierto? Favorecer mucho lo que es la regulación de las emociones mediante algunas técnicas que nos ayuden a relajarnos. En algunos casos, a nuestros pequeños les sirve mucho el utilizar algún tipo de plasticina, ¿cierto? Que nos hagan regularnos ya en situaciones que quizás sean estresantes. Ya eso también nos sirve para regular las emociones. Ya practicar técnicas de respiración profunda. Ya, es importante, ¿cierto? Identificar cómo nos sentimos, ya, porque puede ser con estas ayudas visuales, porque finalmente es una manera mucho más concreta de ver una emoción y de reconocerla. Y así vamos a comenzar a pedirle a nuestros niños que regulen sus emociones, a que no tengan estas reacciones explosivas que podemos ver en algunos momentos, ya, o estas conductas, ¿cierto? Que muchas veces no vemos solamente en niños con autismo, que vemos en nuestros niños en general, cuando son pequeñitos sobre todo. Ya, tenemos que primero preocuparnos de que comprendan qué es esa emoción, porque si no sabemos qué es una emoción, qué es sentirse triste, qué es sentirse feliz, ¿cierto? No, de lo de nosotros. Ya, entonces no vamos a poder, ¿cierto?, favorecer la regulación emocional. Ya, entonces, el utilizar imágenes, ¿cierto?, va a brindar un punto de referencia para nuestros pequeños, sobre todo con autismo, ¿cierto?, un referente visual, que va a ser mucho más concreto, mucho más fácil de reconocer, ya, que solamente si lo decimos. Por ejemplo, un niño con autismo puede tener dificultades para identificar que se siente triste. No podemos mostrarle un tablero, ¿cierto? Una imagen con una cara triste que nuestro pequeño aprenda primeramente a reconocer que es una cara triste. Lo asociamos también, lo asociamos también a lo que es palabras, ¿ya? Verbalizar estos sentimientos. Ya, por ejemplo, si tenemos este tipo de tarjetas y estamos trabajando lo que es triste, ya, yo, por ejemplo, además de utilizar una tarjeta, voy a poner otra tarjetita con la palabra triste, ya, también voy a poner una cara de tristeza y también puede ser que lo relacionemos con algún video o algún personaje que se siente triste también en ese momento, ya, para que nuestros niños finalmente eh, sepan que la palabra triste no es solo una palabra, sino que significa, ¿cierto?, tener una cara que va a ser una expresión facial, que va a ser de tener, ¿cierto?, la comisura de los labios más abajo, quizás mis ojos van a estar de otra forma, mi postura también, ¿cierto? Mi postura tampoco va a ser la misma, ya no voy a estar tan derechito como de costumbre, sino que voy a estar un poquito más abajo, por ejemplo, ¿ya?
Y eso claramente va a ayudarnos a que nuestros pequeños comprendan la relación, ¿cierto?, entre la palabra triste, el rostro triste en la imagen. Ya también lo apoyamos con algún relato, algún videíto, ¿cierto?, para identificar cuando el personaje se sintió triste. Ya nosotros también podemos hacer esa cara, podemos recrearlo, ¿cierto? Porque también va a ser más fácil de identificar. Ya voy a tener varios patrones, ¿cierto? Asociados para poder comprender lo que es la tristeza y voy a poder comunicarlo. Ujú, ya. Entonces, em, ya, lo importante, ¿cierto?, es apoyarnos para poder reconocer los signos físicos de las emociones como tal. En niños pequeños, ¿cierto?, les sirve mucho para tener una estructura. Lo ideal es comenzar a trabajar con nuestros pequeños lo que son el reconocimiento de las emociones alrededor de los 2 años, ya cuando son bien chiquititos ya se puede comenzar a trabajar este tipo de actividades, pero lo importante es que cuando son chiquititos sí se trabaja con las emociones más básicas. Ya no vamos a poner alguna emoción tan compleja. Ya podemos trabajar con la alegría, la tristeza, ya vamos a involucrar también el llanto, ligado también a la tristeza, ¿cierto? Cosas que sean con mucho más fáciles, ¿cierto?, de reconocer con nuestros niños cuando son pequeñitos. Ya a medida que van creciendo, ¿cierto?, se van añadiendo otras, agregamos, ¿cierto?, esta ansiedad, ya como en la película, ¿cierto? No se recuerdan esta película intensamente, ¿cierto? Ejemplifica súper bien lo que son las emociones. ¿Ya? A muchos niños, cuando salió la primera, recuerdo que les encantaba, ¿cierto? Y en mi caso particular trabajé mucho lo que era el reconocimiento de las emociones a través de esa película. Y ahora con la segunda, ya también, pero ahora, ¿cierto? Iba un poquito más apuntado a los más grandecitos. ¿Ya? Entonces, eh, habían emociones, ¿cierto?, que eran un poquito más complejas que la que se ven en la primera. Ya, pero aún, ¿cierto?, ambas siguen siendo una buena herramienta para comenzar a hablar de las emociones. Ya. Y a raíz de esto, ¿cierto?, de lo que es el control de las emociones, tenemos la autorregulación emocional, que va siendo, ¿cierto?, uno de los ejes fundamentales para el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes con autismo, ya que es la capacidad, ¿cierto?, de que nosotros podamos gestionar la respuesta emocional y cognitiva ante ciertas experiencias vitales, ¿cierto?, que se van dando en el día a día. Ya, en algunos casos, nuestros pequeños van a requerir mucho más apoyo para lo que es la autorregulación emocional, va a requerir, ¿cierto?, que alguna otra persona les esté guiando constantemente para poder, ¿cierto?, autorregularme. Ya, ya desde que somos muy pequeñitos, ¿cierto? Se comienza a desarrollar esta autorregulación emocional. Ya cuando, sobre todo cuando nuestros niños y niñas son más chiquititos, ¿cierto? Tienen estas conductas que nosotros vemos como muy inadecuadas en algunos contextos, ya muestra mucho lo que es la frustración, por ejemplo, o si si por ejemplo sientes mucha risa frente a alguna situación que quizás, ¿cierto?, los adultos decimos, no, no te rías porque nos estamos burlando de esta persona, ya vamos a ver a nuestros niños que esa capacidad de autorregulación, ¿cierto?, aún no está desarrollada y eso es algo natural. Es algo natural, que como les decía, si nosotros lo vamos trabajando, lo vamos recordando a nuestros chiquititos también, cuando ocurre cierta situación, ¿cierto? Eh, que ya, no se tira a llorar al suelo. Es distinto a algún tema cuando es alguna desregulación, por ejemplo, sensorial. Y acá estamos hablando netamente de lo que son emociones como tal. Ya, si nuestro pequeño se tira al suelo por un tema sensorial, ya, porque quizá el sonido provocó que nuestro niño se desregulara, ¿cierto? Eh, ya ahí es una situación distinta. Versus, ¿cierto?, esta autorregulación que yo me pongo a llorar porque no tengo lo que yo quiero. ¿Ya? Ahí hay dos situaciones que son distintas y que también pueden convivir.
Así que igual hay que tener ojo ahí, ¿cierto? Pero los que conocemos ya a nuestros niños sabemos cuando nos estamos enfrentando ante alguna desregulación, por ejemplo, o nos estamos enfrentando a algún tema de autorregulación emocional, que tengo mucha dificultad, ¿cierto? Para eh, que mis respuestas no son adecuadas, ¿cierto? Y termino peleándome con todos mis compañeros. Ya, entonces, ¿cierto? Esta autorregulación o autocontrol emocional, ¿cierto? Implica la capacidad de controlar determinados impulsos y emociones de una forma que sea lo más adecuada posible. Ya, yo controlo como lo que siento, yo controlo lo que estoy pensando y cómo voy a actuar ante esa situación. Ya, esto depende, ¿cierto?, de muchos factores. Ya no es solamente que yo con solamente cumplir años voy a aprender a regular mis emociones. También hay una parte, ¿cierto?, que viene, una parte que es heredada, ¿cierto?, de nuestros progenitores. Hay otra parte que tiene que ver mucho con la crianza. Hay otra parte que vienen de cómo nosotros, ¿cierto?, estamos afrontando nuestro día a día, con quienes compartimos, de nuestro entorno, ¿cierto? También hay una parte importante en lo que es el aprender, ¿cierto?, a controlar nuestras propias emociones. Ya, si compartimos en un espacio con pequeños, por ejemplo, que ellos por temas de crianza, por ejemplo, o el lugar donde nosotros vivimos, ¿cierto? Se suele mostrar mucho la ira, la frustración, ¿cierto? Nuestros vecinos se pelean constantemente, ¿ya? Y entre nosotros como pequeñitos, ¿cierto? Es difícil que aprendamos lo que es el autocontrol emocional si tenemos el ejemplo en ese mismo lugar que mi mamá se estaba peleando con la vecina, entre los dos, ¿cierto? Estaban ahí discutiendo, luego mi hermano también se metió en la discusión, ya ofreció pegarle a la vecina prácticamente. Ya si vemos eso de manera constante, lo normalizamos también, ¿ya? Entonces, si en el colegio a mí me están enseñando a poder autorregularme, a tener un autocontrol, ¿cierto? Y en la casa estamos viendo otra cosa, va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Que nosotros podamos aprender a controlar estos impulsos y emociones. Ya, también, ¿cierto? Las personas con autismo que presentan una baja autorregulación, ¿cierto? Emocional pueden tener conflictos o discusiones con aquellas personas que les rodean. Por ejemplo, si tenemos a alguna persona con autismo que tenga mucha dificultad por las propias características que tenga, ¿cierto? Para poder tener conductas que sean más adaptativas con el resto de sus compañeros en el colegio, ¿cierto? Va a influir en cómo se comunique con el resto en cuanto a las habilidades también sociales que tenga nuestro pequeño. Ya, el ambiente, si bien puede ser favorecedor, si bien podemos tener estudiantes que son muy empáticos, puede ser que esta misma actitud que yo tenga, ¿cierto? Finalmente aleje a mis compañeros. ¿Por qué? Porque se me acercan y yo, ¿cierto? Tomo algún material, no puedo trabajar con ese material, la tijera no corta, ya y yo voy a tirar lejos todo y voy a querer pegarle a mis compañeros. Claramente, ¿cierto? Puede llevarnos a tener muchos más conflictos con nuestros compañeros. Ya no van a querer, ¿cierto? Estar cerca de este pequeño que ante un mínimo, ante una mínima, ya, ante una mínima provocación o ante una mínima situación, ¿cierto? Eh, presente una conducta que es violenta ante el resto, ya que no controle, ¿cierto?, sus impulsos, o si yo le digo algo, yo que soy su compañero y me da miedo decirle a mi compañero que no está recortando como corresponde el trabajo, o esa no era la hoja donde había que sacar eh, esa parte del trabajo, ¿ya? Entonces me va a dar miedo hablarle a mi compañero y claramente finalmente va a llevar a que nuestro estudiante se aísle del resto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tener, ¿cierto? Esta capacidad, ¿cierto?, de controlar los impulsos. Entonces, ¿cierto? Trabajando este autocontrol emocional podemos regular nuestra respuesta emocional claramente, ya, reaccionando de una manera más adecuada ante diferentes situaciones. De esta manera, ¿cierto? Si nosotros regulamos nuestras emociones,
vamos a poder adaptarnos mucho mejor a la sociedad como tal. Ya vamos a lograr, ¿cierto?, lo que se esperaba, que es compartir socialmente, ¿cierto? No me voy a aislar porque yo reaccioné bien ante las situaciones. Quizá el contexto puede ser muy desafiante para mí porque, ¿cierto?, tengo dificultades en lo que es la parte sensorial, me cuesta mucho, hay ciertos estímulos que me molestan mucho y, y también cada vez que me enojo, no sé por qué, pero me da por tirar todo lejos. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si yo puedo adaptarme mucho mejor a estos estímulos, tengo las herramientas, ¿cierto? Para poder interactuar con mis compañeros, ya todo va a andar mucho mejor. Ya, no se trata tampoco de que nosotros bloqueemos lo que estamos sintiendo, sino que la forma en que nosotros lo mostramos va a ser distinta. Claramente, si hay una situación que sea demasiado fuerte, por ejemplo, presenciamos algo, alguna situación que nos genere que nos genere alguna situación que sea demasiado fuerte en ese momento, que veamos algo, ya claramente nuestra reacción ya no va a ser la misma porque nuestro cerebro, ¿cierto? Se bloquea de algún modo ya ante una situación demasiado fuerte, ¿ya? O si sentimos alguna sensación que sea muy, por ejemplo, si algo le pasó a mi mamá, ¿ya? Y yo me entero estando en el colegio, claramente mi reacción, aunque yo tenga la mejor autorregulación, puede que no sea cierto que yo diga, oh, que estoy preocupado por mi mamá. Puede ser que claramente yo me ponga a llorar, me ponga muy nerviosa en ese momento, porque son situaciones que son muy fuertes, ¿ya? O, por ejemplo, si, por ejemplo, ya, soy un poquito más grande. Ya, por ejemplo, me acabo de enterar que nació mi hermanito. Ya, me estaba en el colegio y me enteré que nació mi hermanito. Claramente mi reacción, ¿cierto?, va a ser distinta en ese momento. Es difícil, ¿cierto?, controlar una emoción tan grande. Se busca que generemos la capacidad de poder hacerlo, pero cuando son situaciones que igual escapan un poquito de nuestro control, ¿cierto? Es mucho más complejo. Ya. Entonces, ¿cierto? Para poder potenciar el que nosotros tengamos respuestas que sean cada vez más adaptativas, podemos trabajar el autocontrol. Sí. Bueno, acá igual teníamos, se me olvidó mencionarlo, teníamos este tipo de actividades que, por ejemplo, son como identificar ciertas situaciones, ligarlas con ciertas caritas como las que tenemos ahí, ¿cierto? También teníamos estas tarjetas de emociones. Ya, acá, ¿cierto? Esas tarjetas que están aquí, ya, si bien nos llevan a que nuestros pequeños reconozcan lo que son las emociones, lo liguen a una palabra, ¿cierto? En este caso es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de estar contentos. A esto le llamaba, ¿cierto?, cuando hablábamos de que primero se trabaja con la parte más básica. Puede ser contento con una sonrisa muy simple. Ya, pero acá, ¿cierto?, tenemos tres tipos diferentes de mostrar lo contento que estoy. Ya puedo estar sonriendo, puedo estar eufórico, ¿cierto? A carcajada, o me puedo estar riendo solamente. Lo mismo de triste, simplemente voy a estar como muy llorando, o voy a estar, ¿cierto?, con ganas de hacer nada, o va a ser muy evidente mi tristeza porque voy a estar mirando hacia abajo, mi postura va a cambiar. Ya, hay muchas formas de trabajar la gestión de estas emociones. Ya, es importante que nuestros niños con autismo se comience a trabajar lo antes posible lo que es el reconocimiento de las emociones primeramente para finalmente llegar a la regulación emocional. Ya, idealmente todo material que se utilice para nuestros pequeños debe ser acorde a su edad, acorde también a las necesidades que tenga nuestro pequeño, nuestro niño, nuestro joven. Ya, si utilizamos este tipo de material, a mí en lo personal no me gustan tanto las tarjetas que están aquí, ¿ya? Porque a mí me gusta algo más, como más real, ¿ya? Por ejemplo, incluso una fotografía o alguna imagen lo más humana posible. Pero si a nuestros niños les gusta, por ejemplo, Pokémon, se puede jugar también a utilizar tarjetas de emociones con, no sé, uno de estos monitos,
¿ya? Y cambiarle, ponerle sonrisa, porque los monitos también sonríen, ¿cierto? En la serie, ya, también tienen emociones, ¿ya? O hay alguna película que nos haya gustado mucho, ya, pensando en Intensamente también, si en Intensamente, ¿cierto? Tenemos muy marcadas las emociones, ya, utilizar también ese tipo de tarjetas, ya, para reconocer primeramente la parte más básica, ¿cierto? De qué era una emoción. Ya teníamos la primera, ¿cierto? Las emociones más básicas, como ellas, ¿cierto? Trabajaban en conjunto para que nuestra niña, no sé si la vieron, si no la han visto, es recomendable, ya para que nuestra niña, ¿cierto? Finalmente afrontara su día a día. Y a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Se van añadiendo otras. Lo importante, como les decía, recordándolo también, es que nosotros comenzamos a reconocer la emoción, la identificamos, ¿cierto? Con solo mirarla. También nosotros le añadimos la palabra, qué significa estar contento, ¿cierto? Lo escribimos para poder generar una asociación, ¿cierto? Con la imagen, ¿ya? También nosotros podemos, ¿cierto? Podemos ir potenciando, ¿cierto? El cómo vamos a pasar de una emoción a la otra, pero eso ya es el paso más complejo. Y claramente no va a ser algo que no vamos a poder, que no vayamos, es algo que no vamos a trabajar si nuestros pequeños todavía no conocen lo que es realmente estar triste, ya que hay distintas formas de estar triste. Ya no voy a estar triste solamente cuando llore, sino que también puede ser cuando no quiero hacer nada, cuando quizás me quería quedar en la casa y no quería tener contacto con nadie. Eso también es tristeza. Ya, hasta aquí vamos a llegar en este momento. Que por la hora, ya, solamente por la hora. Son las 7:57. Hasta las 8:15 nos tomamos un pequeño break y luego y regresamos. Vamos y volvemos. Ya, 8:15. Ya, estamos de vuelta. Ahí, ya no me veía. Ya, estamos de vuelta luego de este break, que igual es un poquitito más extenso, unos 5 minutitos, porque empezamos temprano. Ya, solamente por eso. Continuamos de inmediato en lo que ya estábamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos viendo, también para las personas que se integraron posteriormente. Ya, el día de hoy, ¿cierto? Estamos en nuestra clase número 7 con las estrategias de regulación emocional. Ya nos queda, posterior a esta, nos queda solamente una clase y finalizamos, ya con su respectiva evaluación. Ya vimos lo que eran las emociones, ¿cierto? Dijimos que van y vienen durante todo nuestro día, toda nuestra vida, ¿cierto? Que ninguna emoción va a ser finalmente algo completamente innecesario. Ya no va a haber una emoción que sea realmente mala, si bien puede que nos haga sentir mal en algún momento, ya finalmente nos van a llevar a cierto aprendizaje que más adelante nos va a favorecer, ¿cierto? En cómo nosotros nos adaptamos ante las dificultades que tengamos en el medio. Algunas también van a perdurar durante toda nuestra vida, ¿ya? O algunas se van haciendo más o menos intensas a medida que nosotros vamos creciendo. Ya, continuamos. Ya tenemos, ¿cierto?, lo que es esta estrategia de regulación emocional. La regulación emocional, ¿cierto?, es cómo nosotros vamos a identificar, reconocer y gestionar finalmente lo que son estas reacciones ante esas emociones. Cómo nosotros las vamos a mostrar una vez que se vengan este cúmulo de emociones que ocurren día a día y que es importante, ¿cierto? Porque va a favorecer en diferentes aspectos, ¿cierto? Y nos va a ayudar a relacionarnos también con nuestro medio. Nos quedamos, no, queda un poquito más adelante. Ya habíamos visto también cómo desarrollar esta autorregulación emocional. Es importante enseñar a nuestros pequeños desde que son muy chiquititos el cómo, el ir primeramente reconocer, ¿cierto?, que es una emoción. Para esto dijimos que podíamos utilizar apoyo visual, más ligarlo, el sentimiento, ¿cierto?, a la palabra como tal. Ya habíamos dado como ejemplo que la tristeza, ¿cierto?
Ya no es solamente la carita triste, sino que también esa tristeza va unida con la palabra triste, ¿cierto? Para que nosotros sepamos qué es finalmente, porque no vamos a poder desarrollar lo que es la regulación emocional si no conocemos todavía cómo se siente esa emoción. Continuando, ¿cierto? Llegamos a esta partecita que es la autorregulación emocional. Dijimos que finalmente, ¿cierto? Es importante que todos podamos controlar nuestras emociones y nuestros impulsos de la manera más adecuada posible y que esto iba a evitar que nosotros estuviésemos, por ejemplo, peleándonos con nuestros compañeros y no sabemos, no tenemos la capacidad, ¿cierto?, de controlar nuestro impulso en algún momento. Podemos estar muy enojados y gritarle al otro, empujarlo, ¿cierto? Pero es algo que sucede en nuestros niños cuando son más chiquititos, ya es algo normal en algunas situaciones, ya, pero a medida que nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo también de ellas mismas. En el caso del autismo, habíamos dicho que por las características mías, las características propias, ¿cierto? Que yo tengo para lo que es el reconocimiento de emociones, ¿cierto? Lo que es la parte facial también, ¿cierto? Si tengo dificultades, también para la parte comunicativa, puede ser un poco más complejo, ¿cierto? Desarrollar esta capacidad de autorregulación. Ya. Y nos quedamos acá, que es cierto cómo trabajar este autocontrol. Ya habíamos dicho que existen muchas formas de trabajar el autocontrol, pero lo principal es que nuestros pequeños aprendan qué es la emoción en sí. Ya, si nosotros no conocemos qué es una emoción, qué es el sentirse enojado, ¿cómo lo voy a controlar? Ya, ¿cómo voy a controlar ese enojo si no sé lo que es, primeramente? Para esto, ¿cierto? Hay diferentes tipos de tarjetas, diferentes apoyos que se pueden utilizar. Lo importante es que nuestros niños, mientras más chiquititos, ya puedan usar material, ¿cierto? Adaptado a nuestra edad, ya con imágenes que sean fáciles de reconocer para mí, con dibujos, ¿cierto? Que quizás no sean tan complejos como los que tenemos acá, que tenemos distintas caras de contento. Ya podemos empezar por ver, por ejemplo, el estar triste solamente con una de estas. Y luego, ¿cierto? A medida que vamos aprendiendo lo que es el estar triste, vamos añadiendo el resto de las tarjetas, porque sabemos que el manifestar una emoción no es solamente estar llorando. Ya hay otras formas de poder mostrarlo. Ya, se trabaja mucho, ¿cierto?, lo que es el reconocimiento con la parte visual y también se busca trabajar lo que es la respiración profunda, técnicas de relajación, ¿cierto?, para que nuestros niños finalmente regulen sus emociones. Ya, pensando en esto mismo, ¿cierto? Como les decía, hay muchas técnicas para poder hacerlo. La primera parte es claramente saber qué es esa emoción. ¿Ya? Y para nuestros chiquititos puede ser tremendamente difícil el saber qué es esa emoción. Porque hay cosas que a mí como que algo me hacen sentir que de repente exploto. Ya de repente como que tiro las cosas y me preguntan por qué empujaste a tu compañero y puede que yo responda no sé o responda porque me quitó mi lápiz. ¿Ya? Y hasta ahí llega mi responsabilidad, ¿cierto?, en el asunto. Me preguntaron por qué lo hice, yo les digo por qué. ¿Ya? Pero todo lo que hay detrás, ¿cierto?, de esa conducta disruptiva finalmente, por qué yo fui agresiva con mi compañero, fue finalmente porque, ¿cierto?, se me vino una emoción que en ese momento fue muy grande, yo me enojé porque mi compañero me quitó mi lápiz, pero no alcancé a reconocer cómo me sentía, sino que yo simplemente reaccioné ante lo que estaba sintiendo, ¿cierto? Ya para esto mismo, ¿cierto? Se busca que nuestros pequeños puedan tomar ciertas técnicas para ir aprendiendo lo que significa, primeramente, una emoción, saber también cómo poder reaccionar ante ciertas situaciones, qué es lo correcto, qué es lo que no debería hacer. Saber también que todas las emociones va a ser difícil que las podamos controlar todas.
¿ya? Y ninguna de estas va a ser totalmente mala, sino que tenemos que saber, ¿cierto?, en qué momento nosotros podemos mostrarla tal cual, o, ¿cierto?, reservar un poquito de esa emoción, ya, porque quizás estamos muy enojados, pero quizás lo voy a demostrar de otra forma. Ya no le voy a ir a pegar al compañero, sino que me voy a dar una pausa antes y lo voy a pensar, ya, cosa que antes no estaba haciendo. Ya antes ni siquiera me daba cuenta cuando yo venía el por qué yo le llegaba y le pegaba a mi compañero. Ya, esta técnica, la técnica de la tortuga, es una técnica de reconocimiento de emociones y también favorece a la relajación de nuestros pequeños. Ya consta de una serie de pasos, acá van a aparecer cuatro, en alguna otra bibliografía y en algún otro video puede que aparezca un curso más o que estén un poquito más mezclados. Ya para efectos de lo que es el curso, nos vamos a quedar con la imagen que aparece acá, ya para lo que son los pasos. Ya, pero si ustedes la aplican en algún momento, van a encontrar que hay diferencias en algunos videos, porque esto se aplica también a través de video. Ya, y vamos a ver uno también que yo lo seleccioné porque me agradó la forma en que lo expresa. Ya, entonces se utiliza, ¿cierto?, para gestionar las emociones, los sentimientos y también para gestionar, ¿cierto?, este autocontrol que tenemos, ¿cierto?, que vamos forjando desde que somos chiquititos. Ya, esta técnica de la tortuga no es exclusiva para pequeños con autismo. Además, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado previamente tampoco es exclusivo para el autismo. Pero sí, ¿cierto? En el autismo tenemos más dificultad en lo que es el reconocimiento de las emociones por las características propias, ¿cierto? Que de mi procesamiento. Como tal, al tener el diagnóstico en algunas situaciones, ¿cierto? Voy a tener mayor dificultad, ¿cierto? Para reconocer mis propias emociones y también las de los demás. Pero lo que es la gestión, el control de emociones es en modo general, ¿cierto? Se trabaja en todos nuestros pequeños, ¿ya? Porque como lo sabemos, nosotros no nacemos pudiendo controlar nuestro llanto, ¿ya? De hecho, es un reflejo natural que tenemos cuando somos chiquititos, ¿cierto? Cuando necesitamos algo, nosotros lloramos, ¿cierto? Después ya gritamos un poquito, ya es algo natural que después vamos aprendiendo con el tiempo que quizás yo quiero algo y ya no voy a llorar para pedirlo. Ya lo voy a pedir de otra forma porque eso es lo que yo aprendí. Ya, entonces, este tipo de técnicas se aplica mucho en diferentes pequeños y tiene muy buena aceptación también en pequeños con trastorno de atención, con y sin hiperactividad, ¿cierto? Que vamos a tener pequeños que son mucho más impulsivos con esas características, pequeños también que son agresivos, ya también les funciona bastante bien este tipo de técnica, pequeños con autismo. Ya, este tipo de técnica es bastante favorecedora para este tipo de situaciones, ya, porque finalmente nos ayuda a gestionar correctamente esos impulsos que nos llegan. Ya, la técnica de la tortuga se basa en un cuento, ya. Los cuentos, como nosotros sabemos, los videos, finalmente llaman mucho la atención de nuestros pequeños. Ya, y si estamos hablando de algo que estamos viendo, estamos escuchando, ¿ya? A nuestros niños finalmente les llama mucho la atención, ¿cierto? De todas las edades. Esta técnica como tal suele aplicarse hasta niños de 8 o 9 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque ¿cierto? Recordemos que los más chiquititos, como alrededor de los 2 años, ¿cierto? Estamos recién reconociendo las primeras emociones. Entonces, idealmente, cuando sale un poquito más grandecito, hasta los 8 o 9 años, funciona bien esta técnica de la tortuga. ¿Por qué? Porque cuando el niño supera estas edades, ¿cierto? Quizás puede ser un poco más infantil, ¿cierto? Este tema de la tortuga, ¿cierto? Ya vamos a tener chicos más grandes, entonces puede ser que encontremos alguna técnica parecida, pero enfocado, ¿cierto? En quizás adolescentes, ya también, ¿cierto? Ya cuando son más grandecitos, ya hay otro tipo de gestión de las emociones también. Entonces, realmente esta técnica es pensada más en los chiquititos. Ya, hasta esa edad que le decía, 8 9 hasta los 10 yo creo que funciona bien este tipo de técnica con esta tortuguita y el relato. Ya, entonces, o también se puede utilizar para chicos más grandes, pero modificando la imagen.
Ya, quizás que no sea esta tortuga que es como tan infantil, se puede utilizar algún personaje que tal vez a ellos les agrade, les guste, ¿ya? Y lo importante es que se respeten las fases de este cuento, de este relato, porque si nosotros cambiamos, nos saltamos un paso, finalmente vamos a estar entregando una señal equivocada. A la fase de la tortuga, primeramente introducimos, ¿cierto? Con un video lo que se va a hacer. Ya, previamente también se puede introducir, ya, la idea es que nosotros mostramos un video de una tortuga, que se los voy a mostrar ahora, ¿ya? Y ya, vamos a revisar. Dejar de compartir, voy a pausar un poquito. Ahí teníamos, ¿cierto? Ese video que a mí me gusta, lo seleccioné, ¿cierto? Porque la idea es que cuando nosotros si seleccionamos un video, ya, como siempre lo hemos visto durante este módulo, lo ideal es que tenga imágenes claras, ¿cierto? Acompañado de texto. El ritmo también del video, ¿cierto? No era tan rápido ni tan lento y no era tan extremadamente largo. Recordemos que nuestros niños no van a estar poniendo la atención a un video por media hora. Qué lindo, ¿cierto? Se Es súper, es bonito, ¿cierto? Es una forma llamativa de nuestros niños, para nuestros niños, perdón, de comprender esta técnica. Ya, entonces, tenemos esos 4 pasos. Si nosotros utilizamos algún tipo de técnica así, ya busquemos el video que sea más ad hoc a nuestros pequeños. Ya, en este caso, como les decía, a mí me gusta mucho ese video porque tiene todo lo que debiese tener. Ya tiene los 4 pasos completos, explica súper bien cada uno de ellos, ya ejemplifica. Ya, nos dice también cómo podemos ir abordando, ¿cierto? Estas fases, ya desde el principio, cómo vamos a ir, ¿cierto? Enseñándole a nuestros niños a utilizarlo. Ya, entonces, se introduce, ¿cierto? Con este video, se les dice a nuestros niños que vamos a ver un video, ¿cierto? Y lo vamos a ir recreando también a medida que nosotros vamos explorando lo que es el video, ¿cierto? Y vamos explicando cada una de las fases que aparecen ahí. Ya la fase uno, ¿cierto? Tenemos reconocer nuestra emoción. Ya por eso le decía que es importante que nuestros niños primero sepan, ¿cierto? Antes de explotar, ¿cierto? Sepan que eso que estaban sintiendo era algo, era una sensación, ¿cierto? Era una emoción. Ya, entonces, ya, yo primero puedo practicar. Ya practicamos con nuestros niños lo que es la postura de la tortuga nada más. Ya practicamos con nuestros niños, antes de todos estos pasos, de repasar los pasos, podemos practicar con nuestros niños, ya la postura de la tortuga. En el video, ¿cierto? Decía que era poner los brazos a los costados, ¿cierto? Esconder el cuello, ya, ando con un poquito de dolor de cuello, pero era como escondernos, ¿cierto? Como tomar esta postura, ¿cierto? Y ya puede ser mirar para abajo. Ahí puede variar un poquito dependiendo del video, o puede ser poner las manos acá arriba, ya, eso puede ser variable. Lo importante es que todos lo practiquemos. Ya, si estamos trabajando en que vamos a hacer la postura de una tortuga, que sea lo más parecido posible a que tenemos una caparazón. Ya, nuestros niños, con su imaginación, ¿cierto? Van a imaginarse como tortugas. Ya, van a verse escondidos, ¿cierto? Dentro de su caparazón, dependiendo de cómo nosotros lo hagamos. Si vamos a hacer esto, si vamos a escondernos, ¿cierto? Con nuestro cuello, ya, eso ya puede variar. Lo importante es que lo practiquemos. Ya, ¿cómo hacemos la tortuga? Ya, pusimos tortuga y todos nos ponemos en posición de tortuga. Ya, voy a hacerlo de la otra forma porque me duele un poquito el cuello. Ya, entonces todos vamos a hacer ensayar la postura de la tortuga, ya, todos nos vamos a poner así. Ya, tortuga, otra vez. Ya, entonces en cualquier momento lo podemos ir diciendo y nuestros niños lo van a ensayar. Ya, entonces, lo primero, ¿cierto? Era, escogemos nuestro video, ensayamos esta postura en la tortuga y vamos repasando estos pasos, ¿cierto? Que aparecen. Lo primero, ¿cierto? Es reconocer las emociones. Nosotros podemos ayudarle, como dice ahí, ¿cierto? Mamá nos puede ayudar, pero en este caso también nosotros podemos hacerlo. Ya diciéndole a nuestros pequeños si ya se trabajó con esa técnica,
diciéndole a nuestros niños, ¿cierto?, la palabra tortuga, ¿cierto? Y nuestros pequeños van a ir ensayando. Ya, una vez que ya nos metamos a lo que es las emociones, nosotros podemos decirle a nuestros pequeños que en qué momento nosotros vamos a reconocer cuando nuestro niño se enoja, ¿ya? Y le vamos a apoyar, ¿cierto?, a reconocer esa emoción. Ya, cuando nosotros reconocemos que nuestro niño se está enojando o pasó algo, en clase, por ejemplo, me sacaron mi estuche, ya vamos a decir tortuga, ¿cierto? Para recordarle a nuestro pequeño que tiene que ponerse en la postura de tortuga para las siguientes fases. Y repasamos también, ¿cierto? Lo primero es saber, ya, yo, algo pasó, me quitaron mi estuche, ya, y yo lo primero que voy a hacer, ya se viene este calor en la cara, ¿cierto? Se viene que se me aprieta la guatita y que quiero pegarle a mi compañero. ¿Qué voy a hacer primero? Ya en vez de ir a pegarle al compañero, voy a parar y voy a tomar mi postura de turno. Ya, primero yo paro, ¿cierto? Y acá puede salir distinto, recuerden, puede salir distinto. Ya, pero lo primero es que acá, ¿cierto? Sale, piensa y para, pero en realidad debería ser la primera. Ya, pero recordemos que para fines de evaluación lo vamos a dejar como está aquí, en el texto. Ya, pero es cierto, yo siempre, la primera parte, yo voy a saber que algo está pasando. Ya, voy a tomar mi postura de tortuga, ya me voy a esconder como esta tortuguita, ya, y voy a pensar. Ya voy a pensar, estando como tortuga, voy a pensar en una posible solución, ¿cierto? Para este conflicto, pero para llegar a pensar en esta solución para este conflicto, voy a contar hasta 10, por ejemplo, o vamos a respirar profundamente mientras pensamos. Ahí esa parte igual puede ser variable, porque si con nuestros niños practicamos que vamos a contar hasta 10, ¿ya? ¿Es una técnica de relajación que se está haciendo? ¿O vamos a practicar el respirar profundo? O sea, yo estoy dentro de mi caparazón y yo voy a respirar profundo. Voy a respirar profundo dentro de mi caparazón, ¿cierto? Y luego de respirar profundo, ya unas 5 veces, que es lo que practicamos, voy a salir de ahí, ¿ya? Y voy a tener una solución. Ya, porque en ese respirar profundo, ¿cierto? Yo me calmé, ¿cierto? Se me quitaron estas ganas de pegarle al compañero y también, ¿cierto? Tuve la oportunidad, ¿cierto? Ya cuando estaba más calmado dentro de mi caparazón, ¿cierto? También pude pensar en una solución. Ya, entonces cuando salí, ya se me habían quitado las ganas de pegarle al compañero y mi solución, ¿cierto? Fue pedirle apoyo al adulto más cercano, pedirle ayuda al adulto más cercano. ¿Ya? En cuanto a lo que son las soluciones las podemos inventar entre todos, ¿cierto? Sabiendo los conflictos más cotidianos que tenemos entre nuestros estudiantes. Si lo más frecuente que se da en nuestro curso es que nos roban los materiales, que nos quitan las cosas, que alguien nos desordena nuestras cosas, ya son cosas que son súper frecuentes, o alguien que nos empuja mucho, ¿ya? O no nos respetamos mucho el espacio personal, ¿cierto? Y eso trae enojo con mis compañeros, ya vamos a saber, ¿cierto? Más o menos para darles ejemplos de posibles soluciones. Que también apoyamos a que nuestros pequeños no va a ser algo mágico, ¿cierto? Que de un momento a otro, nuestros pequeños, si bien se van a sentir más calmados, el encontrar una solución, ¿cierto? Es un proceso mucho más complejo. Entonces, ya podemos poner diferentes ejemplos para la parte final, ¿cierto? Sabiendo los conflictos que se dan frecuentemente, que puede ser, ¿cierto? Pedirle ayuda a un adulto o no tenemos marcados los materiales con nombre, así que podemos ir a la caja y sacar otro color, otro lápiz, ya del que me habían quitado. Ya puede ser otra solución, irme un ratito a mi espacio de calma, ¿cierto? Quizás vamos a requerir un poquito más de tiempo para poder practicar, ya quedarme tranquilo quizá un ratito, ya, y después lo conversamos con mi compañero. Hay posibles soluciones dentro de ese curso,
¿ya? Entonces nosotros vamos dando las directrices, ¿cierto? Mediante la práctica de este tipo de técnica, ¿ya? Y también lo que es, participamos activamente el entrenando, cómo la vamos a usar. Ya, primero siempre, ya lo voy a explicar cómo, cómo está aquí, que los pasos no son iguales a los del video. Ya, por si lo notaron, recuerden que nos vamos a quedar con lo que aparece aquí en el texto. Ya, acá, ¿cierto? Nos dice que primero vamos a reconocer nuestras emociones. Te puse. Algo está pasando, ¿ya? Algo Así está estoy pasando, seguro. ¿ya? Ahí sí. Ya, algo está pasando, ¿ya? Yo siento que se viene algo. Quizás, ¿cierto? Yo que estoy ahí, adulto, le voy a decir tortuga para recordarle que estoy viendo que hay un conflicto, algo está ocurriendo. Quizás yo le voy a decir tortuga, pero después nuestro pequeño solito, ¿cierto? Va a reconocer que algo está sucediendo. ¿Y qué va a hacer? Va a irse al paso 2. Ya, va a parar, ¿cierto? Se va a meter en esta caparazón, ¿ya? Y se va a poner a pensar, ¿cierto? Va a decir a vos. Yo sé que algo me pasó, ¿cierto? Ya lo reconocí en la fase anterior, o desaparezco, ya en la fase anterior, y ahí en ese momento, ¿cierto? Nuestro pequeño va a estar ahí, ¿cierto? Dentro de este caparazón respirando. Ya si esa es la técnica que estamos utilizando. Ya el paso 3, voy a estar dentro de mi caparazón, voy a respirar, voy a contar hasta 10, ya dependiendo de lo que estemos practicando, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Ya voy a estar más en calma, entonces ya ahí recién voy a salir de mi caparazón para el paso 4. ¿Ya por qué? Porque previamente, ¿cierto? Me relajé ahí dentro de mi caparazón y ya cuando tenía una solución, ya me sentía más tranquilo, ¿cierto? Salí, ¿cierto? De esta caparazón y ¿qué voy a hacer? Voy a pedirle ayuda a un adulto, ya me siento más tranquilo. O quizás voy a pedir, ¿cierto? Que necesito estar un ratito a solas, o quiero estar un ratito en el rincón de la calma de mi sala para sentirme más tranquila. Pero lo importante acá es que no recurrí, ¿cierto? A los golpes. Mi reacción fue otra, ¿cierto? Ante esa situación, que antes, ¿cierto? Ese tipo de situación a mí me quitan algo y yo antes voy y lo golpeo. Ya, entonces, ¿cierto? El niño ya reconoce una respuesta, tiene una alternativa, ¿cierto? Para poder responder a ese tipo de situaciones. Ya hay una forma en que puede controlar estos impulsos y puede, lo más importante, puede reconocer que esta emoción que se viene, ¿cierto? No es tan fácil de controlar o no era tan fácil de controlar previamente. Ya, ahora tengo una herramienta. Ya, a mí también, al principio, no es que esto vayan a hacer solo que nuestros niños vayan a practicar lo de la tortuga, sino que nosotros les vamos diciendo, cuando veamos que algo está por ocurrir, ya decimos la palabra tortuga o ponemos una palabra clave, ¿cierto? Para que nuestros niños sepan que algo está ocurriendo antes de que recurra el golpe, antes de que, mm, antes de que, por ejemplo, le grite al compañero o comience, ¿cierto?, a empujarse o que me tire todos los materiales, ya vamos a anticipar. Ya, después de eso, ¿cierto? Nuestros pequeños solitos van a recurrir a esa técnica, por ejemplo, si se está usando, ya, y posteriormente, ¿cierto? Ya van a tener controlada esta emoción que tuvieron en ese momento, porque ya va a ser mucho más fácil reconocerla. Ya va a ser mucho más fácil que yo, ¿cierto? Antes de pegarle a mi compañero me voy a acostumbrar, incluso ya sin hacer la tortuga y sin que nadie me lo diga, yo solito, ya anteriormente yo recurría a la forma de la tortuga, pero ahora, ¿cierto? Cuando pase algo, yo me voy a acordar que tengo que, voy a quedarme quieto, ¿cierto? Voy a parar, voy a respirar y me voy a acordar, ¿cierto?, de que lo que hacíamos, ya contábamos hasta 10 y ahí voy a pensar qué voy a hacer. Se controló ese impulso, esa emoción negativa que yo mostraba en ese momento determinado.
Y también, ¿cierto? Ya se fomentó mucho más el respeto también en el aula, porque ya sabemos que ese tipo de situaciones, ¿cierto? Ya no estamos recurriendo a los golpes, ya no estamos recurriendo a los gritos. Yo también ya no estoy quitándole los materiales a mis compañeros, ya porque reconocí también que eso no se siente bien, ya que mi compañero no se sentía bien cuando yo hacía eso. Entonces al final, ¿cierto? Se va armando todo este reconocimiento de emociones en pro de todos nuestros pequeños. Ya, y así como existe esa técnica de la tortuga para tener una autoconciencia, ¿cierto? Identificamos nuestras emociones como pequeños que somos, también existen otro tipo de materiales como estos monstruos. em, Siempre se me olvida el nombre, ya monstruos de emociones también, ¿cierto? Está las películas que él nombraba delante, también la de Intensamente, ya que finalmente lo que hacen es mostrarle a nuestros pequeños que todas estas emociones coexisten. Ya no es que nosotros tengamos siempre calma, sino que van a haber también ciertos momentos en que estas emociones no se van a, no- van a ser totalmente lo contrario, ya, y van a ir y venir, y nosotros no vamos a saber de repente, cierto, qué hacer cuando se viene esta emoción, ya. Entonces, cierto, monstruos de colores, pues sí, y ahora me acordé. Entonces, utilizar todo ese tipo de material para que nuestros chicos finalmente reconozcan y tengan herramientas para poder afrontar situaciones como tal que siempre van a ocurrir. Y por otro lado, tenemos estos termómetros de emociones que yo creo que alcanzamos, sí se alcanzamos a ver. Ya, tenemos termómetros de emociones y tenemos también para apoyarnos el uso de pictogramas. Ya, para todo lo que es el tema de las emociones. El termómetro de las emociones va a ser una herramienta visual, ¿cierto? Para nuestros pequeños que va a ayudar, ¿cierto? A identificar y a medir la intensidad de la emoción que vayamos teniendo, similar, ¿cierto? A un termómetro de temperatura o a un semáforo de emociones, lo vamos a encontrar también de manera más frecuente, ya, pero en lugar de medir temperatura o, ¿cierto? Los cambios, ¿cierto? De este semáforo, finalmente van a medir cómo qué emoción tengo y en qué momento. Ya, se utiliza comúnmente en la educación emocional. Es muy bueno para pequeños con autismo porque recordemos que se propicia mucho lo que es el utilizar imágenes y palabras, asociarlo a estas caritas, ¿cierto? Estas caritas idealmente se utilizan algún tipo de material como en el aula de este tipo, idealmente que sean imágenes fáciles de reconocer, por ejemplo, que sean como la de abajo, como estos pictogramas, ¿cierto? Que son muy sencillos ya de leer, de interpretar y que tengan el apoyo de texto. Ya que es importante también apoyarlo en el texto. Ya, ¿cómo se presenta este termómetro de las emociones? Ya, hoy vamos a conocer, ¿cierto? Una herramienta que nos va a ayudar a saber cómo nos estamos sintiendo durante el día. Por ejemplo, esa forma. Se llama termómetro de las emociones. Recordemos que no necesitamos ahondar en tanto detalle. Si vamos a explicar algo, lo vamos a explicar de la manera más simple posible. Ya, imaginemos que tenemos un termómetro, pero en vez de medir, ¿cierto?, nuestra temperatura, va a medir la, la emoción que estamos sintiendo. O si usamos un semáforo, en lugar, ¿cierto?, de medir la circulación de los vehículos, va a medir, ¿cierto?, cómo nosotros nos sentimos y cuál es la intensidad del cómo nos vamos sintiendo durante el día. Por ejemplo, el color verde, ¿cierto? Que vemos acá solamente emociones que van siendo las más positivas, ya significa que nosotros podemos estar tranquilos, ya estamos contentos, ¿cierto? En el color verde. Y el amarillo significa que estamos un poquito molestos. Ya podemos ejemplificar también. ¿Ya? Y en el rojo ya estamos completamente enojados, furiosos, algo no nos tiene tranquilos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces podemos utilizar, ¿cierto? Introducirlo de esa forma.
Y el verde, por ejemplo, es como estamos quizás ahora, podemos estar en el verde. ¿Por qué? Porque venimos de vuelta del recreo, ¿cierto? Y yo los veo que están súper entusiasmados, ¿cierto? Podemos estar, ¿cierto? Con esta carita la mostramos ahí, ¿cierto? Podemos estar aquí en entusiasmado o feliz, ¿ya? Pero puede pasar que ahora vamos a tener una prueba, ya, una cosa así. Ahora vamos a hacer una prueba y yo no les había avisado. Ya, entonces, ¿qué va a pasar si no les avisé que había una prueba? Ya puede ser que yo me pase el amarillo, ¿cierto? Voy a estar nerviosa, ya sorprendida también, porque si no me dijeron que había una prueba. Ya, y si más encima yo les digo que vamos a tener una prueba y esa prueba es larga, ya vamos a ver todo lo que hemos visto en todo el semestre y, y además, ¿cierto? Vamos a tener solamente media hora para hacerlo. Ya, ahí, ¿cierto? Podemos pasarnos al rojo tal vez, ¿cierto? O pasarnos al azul. Si pasamos al rojo porque no nos gustó para nada, ¿cierto? La idea de que vamos a tener tan poco tiempo para hacerlo, claramente. Ya puedo estar enojado, ¿cierto? Puedo estar, quizás me voy a enojar mucho, ¿ya? Pero esto no es verdad. Ya, ahora les digo, ¿cierto? O puedo estar en el triste, puedo estar en el azul, perdón, puedo estar decepcionado porque algo que yo no, claramente no esperaba, puedo estar triste. Y ahora yo les digo que era mentira. No hay prueba. Vamos a estar de nuevo en el verde, quizás, ¿cierto? Vamos a estar calmados, ¿ya? O vamos a estar en el amarillo porque no entiendo. ¿Qué fue esto? ¿Ya? ¿Qué fue esto? ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Primero, ¿cierto? Sabemos que existe un paso entre emoción y emoción, ¿cierto? Cada uno de nuestros pequeños va a ir variando en cuanto a las posibilidades que van apareciendo, ¿cierto? En este termómetro de las emociones o en estos semáforos de las emociones, ¿ya? Y le tratamos de explicar de la manera más simple posible y fácil de reconocer por ellos mismos, ¿cierto? Qué significa cada una de estas expresiones, ¿ya? Entonces, eh, decirle que es importante reconocer nuestras emociones como tal, ¿cierto? Cuando pase algo durante el día, vamos a pensar, ¿cierto? ¿Cómo me hizo sentir esto? ¿Ya? Puedo estar feliz, puedo estar enojado, puedo estar nervioso, puedo estar triste. Ya buscamos ejemplificar, dependiendo de la edad de nuestros pequeños, ¿cierto? Si son más chiquititos, nos podemos apoyar, ¿cierto? De algún otro tipo de material más audiovisual, ¿cierto? Poniendo más ejemplos. Pero con chicos más grandecitos también se utilizan este tipo de herramientas, ¿ya? Pero ahí, ¿cierto? Sacamos ejemplos de alguna situación que haya pasado, ¿cierto? Siempre y cuando no comprometa, ¿cierto? La privacidad de nuestro pequeño o no represente burlas para nadie, ¿cierto? O inventamos situaciones que sean cosas muy cotidianas que pueden pasar. Por ejemplo, eh, me di cuenta que se me quedó la colación en la casa, ¿ya? Cosa muy cotidiana que puede pasar. ¿En qué color voy a estar? Ya alguien me va a decir, yo voy a estar en el amarillo, ya voy a estar confundido, ya. Pero si tenemos niños más chiquititos, ¿cierto? Se busca que sea algo mucho más simple. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar por la hora, ya. Y la última clase también es cortita, así que para que igual lo tengan en consideración, la última clase es cortita, así que terminamos de ver con más detalle lo que es esta regulación de emociones a través de ese termómetro y también lo que son los pictogramas, ya que ese pictograma que está aquí abajo también está contemplado para la última clase, ya, así que ese lo vamos a ver como iniciando el contenido de la siguiente y última clase. Ya como hoy empezamos justito a la hora, ya vamos a terminar puntuales también y voy a pasar la asistencia de inmediato. Ya después vemos consultas, dudas, todas esas situaciones que nos quedaron dando vueltas. Ya,
porque vamos a respetar el horario. Ya, voy a pasar la asistencia. Si alguien no tiene micrófono en el chat, no tengo la opción de visualizarlo, pero si alguien lo ve, me comente. Ya, Marta Águila, Dora Agurto. Presente. Ah, gracias, Dora. Está Profe, antes que le puedo hacer un alcance, es que después a mí también se me olvida. Hay dos Diga, compañeras que lo dejaron en el WhatsApp, María Balcázar, ya. Vanessa Delgado y Mariela. Ah, a Vanessa la tenía contemplada. Mariela, Sí, ya, sí, es perfecto. que iba viajando. Y María Balcázar también puso un WhatsApp que la señal estaba muy mala, iba en la carretera. Ah, Y yo, ya, Gracias, yo le digo al gracias tiro, compañera, alcancé a llegar a escuchar la toma, última parte. qué alcanza. bueno, qué Gracias, bueno, ¿ves? gracias. Ya, me alegra. Entonces, María Balcázar está presente, ¿sí? Ella ¿No? es Mariela, Ah, Mariela es la la, persona que la llegó. Ya, compañera perfecto. que habló es Mariela. Sí, María Ya. Balcázar seguro que no, María y Vanessa Balcázar es Delgado. que no alcanzó y Vanessa, si a Vanessa la alcancé a revisar. Ya, muchas gracias. Profesora, disculpe, a mí me habrá tomado que también se me va la señal. Marta Águila. Marta, Marta Águila estaba ausente, ahora está presente. Ya, Ya, gracias. sí, justo había pasado ya su nombre. Ya, ahora sí. Carolina Araya. Presente, Carolina, profesora. gracias Presente. Carolina. Ya, María Balcázar está justificada. Juana Bascuñán. Juana Bascuñán. Yo vi presente a Juana. Ya me pareció Sí, verla. ahí Ah, escribió en ya, el súper. WhatsApp, Ya, si yo la había en el visto, me grupo. acordaba de su nombre. Muchas gracias. Está presente Juana. Carolina Castillo. Presente, profesora. Gracias, Carolina. Carlos Chávez. Carlos. Presente, Ah, Carlos señorita. Chávez. Estaba presente también, Carlos. Sí, Gracias. presente. Ok. María, María Cortés. María Cortés. Cristina Carbacho. También puso Cris- un mensaje que se tuvo que retirar la solución imprevisto. ya no la había visto. A las Muchas gracias. 20:53 se tuvo que retirar. No alcancé a leer el mensaje, ya, muchas gracias. No, pues. Joana Cuadra. Joana Cuadra. Catherine Gutiérrez. Presente, Gracias, presente. Catherine. Naya de Hernández. Naya de Hernández. Guillermo Inostroza. Presente, Miss. Gracias, Guillermo. Elizabeth Inostroza. Presente, profesora. Gracias, Elizabeth. Rosita Jara. Presente, profe. Gracias, Rosita. Nastia Jara. Nastia. Nastia me parece que igual la vi presente. Tengo la duda. Ya. Elizabeth Jaramillo. Elizabeth Jaramillo. Cristina Luisi. Cristina Luisi. Marcela Marín. Marcela Marín. Yorca Mella. Yorca Mella. Carolina Holguín. Carolina Holguín. Elizabeth Olivares. Elizabeth Olivares. Maura. Profesora, ella también puso en el chat que iba a tener una capacitación hoy día que a lo mejor no se podía conectar. Elizabeth Olivares, ¿cierto? Sí, sí, lo puso en el WhatsApp del grupo. Ay, ya, muchas gracias. Así que no me da, Ya, no me da el tiempo para revisarlo completo en el momento. Ya, bueno. Maura Palma. Maura. Continuamos. Mariela. Ah, Mariela estaba presente. Había dicho. Mariela Paradas. Presente. Sí, presente, Gracias. profesora. Gracias, Mariela.
Andrea Parra, Andrea Parra, Marilyn Poblete, Marilyn Poblete, Presente, profesora. gracias Marilyn. Nayer Ya. Rodríguez, Nayer, sí, Nayer no tenía micrófono, pero no sé si estará presente el día de hoy. Jessica Salas, Ah, Presente, ah, profesora. Nayer ahí gracias. puso presente. Ya, sí, Nayer sí tenía problemas de micrófono. Ya, muchas gracias por el aviso. Está presente Jessica Salas, Presente, Jessica, profesora. gracias Jessica. Carol Salinas, Carol Salinas, Catherine Silva, Catherine Silva, Ingrid Solís, Ingrid Solís, Presente, Ana, profesora Catherine Silva. Catherine Silva ya está presente. Ingrid no estaba presente. Gracias. Ana Soto, Ana Soto, presente. gracias Ana. María Uvilla, María Uvilla, Viviana Valenzuela, Presente, profesora. gracias Viviana. Fabiola Vergara, Presente, profesora. gracias Fabiola. Y Joana Zúñiga. Joana Zúñiga, Presente, profesora. gracias Joana. Ya, ¿a alguien no nombré por ahí? Profesora, nombró a Cristina Corbacho, porque ahí también había puesto un mensaje que yo no lo había visto. Ah, Cristina parece que ya la había justificado, estoy segura, vamos a revisar. Cristina, Cristina, Cristina. Y hay una compañía. Sí, parece que la puso. Igual que hay una compañera de nombre Katia, yo no sé su apellido, que también se disculpó, Sí, a ella no tengo el nombre. pero no sé el apellido. Ella la vamos a revisar, claro. Katia no me aparece Ujú, con ese nombre como tal. Katia. Sí, ya la vamos a No revisar. se dice Katia todo. Profesora, tuve que salir y no puede hablar. Sí, porque no tenemos Katia. Entonces ya le vamos a preguntar bien el Era yo, nombre. profesora. ¿Quién es yo? Ay, tanto. Era Katia Silva, que alcancé. Ya, pero está presente. Sí, gracias, profesora. Ya, súper. Ya, entonces, estamos listos. Ya, ahora sí, consultas, dudas, acotaciones. Profesora, Es el disculpe, momento. Sí, mire, yo ayer diga. no pude dar la prueba, ¿ya? Y el ¿Ya? módulo es 4 y 5, ¿cierto? O 5 y 6. Eh, de la, a ver, La prueba de ayer es 5 y 6, parece que hoy día vimos el módulo 7, pues. sí, ya estamos en ¿O el no? módulo Sí, 5 y 7, que es la 6. 5 y 6. Sí, Ok, ya. ya, Yo, profesora, muchas yo me, gracias. me bloqueé. Ya, de todas formas, ¿cierto? Para quienes eh, no pudieron rendir las pruebas, la última clase, que es el día lunes, ya íbamos a dar el plazo final para que puedan rendirlas. Siempre es una vez que ya cierra, ¿cierto? La última prueba, comienza a regir desde el día siguiente el periodo extraordinario para sus evaluaciones. Por ejemplo, si todo va bien y cumplimos, ¿cierto?, con la clase del día lunes, la finalizamos, el lunes se abre su última evaluación, se cierra el martes en la noche y ya el miércoles tendríamos este plazo extraordinario para rendir pruebas. Ya los horarios por lo general son de las 6 de la tarde hasta el fin de semana, hasta el día viernes. Pero recuerden que todo es, si hay alguna variación en eso, puede pasar, así que siempre esperamos la confirmación, se las damos el mismo día de la última clase. Pero sí es probable que ya esté disponible ese plazo extraordinario a partir del día miércoles aproximadamente. ¿Ya? Pero eso se lo vamos a confirmar el día lunes y por el grupo de WhatsApp también se les va a entregar toda esa información para quienes no puedan asistir. Ok, ¿Ya? profesora, muchas gracias. Y de entré tarde igual porque tuve un inconveniente, así que
no pude ingresar antes a la Si hay clase. una consulta, No se Muchas una gracias. preocupe, consulta no se para las preocupe. personas que Diga. ya tienen todas sus evaluaciones rendidas, el lunes sería la última Correcto. El lunes sería la última evaluación para quienes estén al día con todas sus pruebas. Ya para el y resto está el plazo extraordinario. Mm, ¿Cómo? después de eso, Después de eso, se les va a estar informando por la administración, ¿ya? Porque tengo entendido que están en el último módulo, ¿ya? Pero como esos datos los manejan directamente desde la coordinación, ¿cierto? Yo ahí no tengo mucha información, así que lo más probable es que le estén informando ya la próxima semana de qué es lo que se viene más adelante. Ya todo el ya, proceso de certificación, todo eso ya lo ve otra área. ¿Ya? ok, Pero gracias. de nada, Carlos. Ya, entonces, ¿cierto? Nosotros nos vemos el día lunes y ahí, ¿cierto? Durante la semana se les va a entregar mayor información de lo que se viene ahora, de cómo es el proceso de cierre, ¿cierto? Y lo que son las pruebas atrasadas para quienes las tengan. ¿Ya? Así que ahora a aprovechar este fin de semana largo, ¿cierto? A disfrutarlo mucho y que estén súper bien. Nos vemos el día lunes, ¿cierto? Un último esfuercito para, para vernos, ¿cierto? La última clase no es tan larga. Así que tengan un excelente fin de semana. Asistencia, si alguien tiene problemas con eso, me deja mensaje antes de finalizar el módulo, lo podemos estar revisando, me dejan mensajitos cierto día, un día, razón, qué ocurrió, lo dejé ausente y estaba, me escribió acá en el chat y no lo vi, ya, o lo dejó escrito en WhatsApp y yo lo dejé ausente, ya todas esas cositas las vemos antes de finalizar el módulo idealmente, ya, antes de terminar con todo, para que no queden ausentes en alguna clase que no era. Y creo que solamente eso. No sé si se me va algo más, me lo recuerdan, conversamos por el chat y que estén súper bien. Ya, a descansar. Buenas Muchas gracias noches, que descansen. buenas Buenas noches, Y noches. gracias, compañeros y profesora. profesora. Chao, chao, que Gracias. Gracias. estén súper bien. A descansar.